Nadie estaba preparado para escucharla hablar de esa manera. Durante semanas, su presencia había sido apenas un murmullo discreto, una sombra que caminaba despacio entre el dolor, el luto y la incredulidad. La madre de Mario Pineda había elegido el silencio como refugio, no por indiferencia, sino porque había palabras que pesaban demasiado para salir. Palabras que quemaban, palabras que, al pronunciarse, cambiarían para siempre la imagen de su hijo, de su matrimonio y de la familia que quedó rota tras su triste final. Cuando finalmente decidió hablar, no lo hizo frente a cámaras con luces ni con discursos preparados. Lo hizo desde un lugar profundamente humano, con la voz temblorosa de quien ha cargado una verdad demasiado tiempo en el pecho. No buscaba justificar a nadie, tampoco limpiar culpas. Habló porque el silencio se le volvió insoportable, porque seguir callando era una forma distinta de morir por dentro. Yo lo sabía, confesó. 3 palabras que cayeron como un golpe seco en el corazón de quienes la escuchaban. Ella sabía que su hijo engañaba a su esposa, Ana Aguilar. Lo supo antes de que todo se viniera abajo. Lo supo cuando aún había tiempo para hablar, para corregir, para enfrentar la verdad con dignidad. Pero también supo, con el mismo dolor, que a veces el amor de madre se confunde con la esperanza ciega de que las cosas cambien solas. No fue una revelación hecha con orgullo ni con frialdad. Fue una confesión nacida desde la culpa de no haber insistido más, de no haber enfrentado a su hijo con la dureza que quizá la situación exigía. De haber pensado, como piensan tantas madres, que los errores de un hijo son tormentas pasajeras que el tiempo se encarga de calmar. Ella habló de noches sin dormir, de miradas esquivas, de llamadas que terminaban rápido cuando ella entraba en la habitación. Señales que hoy, con el peso de lo ocurrido, se vuelven evidentes, pero que en su momento se mezclaban con la negación y el deseo de creer que todo estaba bien. Una madre siempre sabe, dijo, pero también una madre muchas veces se engaña a sí misma. Recordó a Ana Aguilar con respeto y tristeza. Habló de ella no como la esposa traicionada que muchos señalan desde afuera, sino como una mujer que amó de verdad, que creyó en un proyecto de vida y que confió. Reconoció el dolor que su nuera cargó, un dolor que, según sus palabras, fue ignorado demasiado tiempo. Ella merecía la verdad, admitió, bajando la mirada, y yo no supe cómo dársela. Después del fallecimiento de Mario, el silencio se volvió aún más pesado. Ya no había posibilidad de confrontar, de exigir explicaciones, de pedir cuentas. Lo que quedó fue una mezcla amarga de recuerdos, preguntas sin respuesta y verdades a medias que comenzaron a salir a la superficie como fantasmas. Fue entonces cuando la madre entendió que callar ya no protegía a nadie. Al contrario, el silencio estaba haciendo más profundo el daño. Confesó que durante el duelo se encontró revisando escenas del pasado con otros ojos. Conversaciones que antes parecían triviales cobraron un nuevo significado. Gestos, ausencias, excusas. Todo encajaba de una forma dolorosa. Y en medio de ese proceso, llegó la necesidad de decirlo todo, no para alimentar rumores, sino para liberarse de una carga que ya no podía sostener. No hablo para destruir la memoria de mi hijo, aclaró con firmeza, hablo porque la verdad también es parte de lo que él fue. Sus palabras reflejaban una lucha interna que muchos padres entienden. Amar profundamente a un hijo y, al mismo tiempo, aceptar que cometió errores graves. Reconocerlo no borra el amor, pero sí obliga a mirarlo con honestidad. La confesión no estuvo exenta de lágrimas. Hubo pausas largas, silencios que decían más que cualquier frase. En esos momentos se notaba que no estaba contando una historia ajena, sino reviviendo heridas que aún sangran. Habló de la impotencia de no haber podido evitar el desenlace, de la rabia contra sí misma y de la tristeza infinita de saber que todo pudo ser distinto. También pidió perdón a Ana, por no haberla protegido como merecía. Perdón a quienes confiaron en una imagen que no era completa. Y, de una forma muy íntima, pidió perdón a su propio hijo, no por decir la verdad, sino por no haber tenido la valentía de decirla antes. Lo que más impactó no fue la confesión en sí, sino la manera en que la dijo. No hubo acusaciones estridentes ni detalles morbosos. Hubo humanidad, hubo fragilidad, hubo una mujer mayor, cansada, que decidió dejar de cargar sola con una verdad que la estaba consumiendo. Al hablar, no buscó absolución pública, sino paz interior. Su testimonio dejó al descubierto una realidad incómoda: las infidelidades no afectan solo a la pareja. Arrastran a familias enteras, generan silencios cómplices, culpas heredadas y dolores que se multiplican con el tiempo. En este caso, incluso la muerte no fue un cierre, sino el inicio de nuevas preguntas y heridas abiertas. Y al terminar de hablar, no hubo aplausos. Hubo silencio, un silencio distinto al que había guardado durante meses. Un silencio lleno de reflexión, de incomodidad y de respeto. Porque, al final, lo que esa madre hizo no fue escandalizar, sino humanizar una historia que muchos prefieren simplificar.
Ella regresó a su lugar con el rostro agotado, pero con una serenidad nueva. Había dicho lo que necesitaba decir. Había asumido su parte, y aunque sabía que sus palabras generarían reacciones, críticas y juicios, también sabía que ya no estaba escondiéndose detrás del silencio. A veces, la verdad no llega para reparar lo que se rompió, sino para evitar que el dolor siga creciendo en la oscuridad. Y en ese acto de hablar, de exponerse con todas sus contradicciones, la madre de Mario Pineda mostró que incluso en medio de la pérdida más grande, aún se puede elegir la honestidad, aunque duela. Y tras ese momento, la vida de la madre de Mario Pineda ya no volvió a ser la misma. No porque antes fuera fácil, sino porque el silencio había sido, durante mucho tiempo, su último escudo. Al romperlo, quedó expuesta no solo ante los demás, sino ante sí misma. Las horas posteriores a su confesión estuvieron llenas de pensamientos que no la dejaban descansar. No se arrepentía de haber hablado, pero el peso emocional de hacerlo la dejó exhausta, como si hubiera corrido una larga distancia cargando un duelo que nunca terminó de cerrar. Con el paso de los días, comenzaron a llegar mensajes. Algunos de apoyo, otros de incomprensión, y también aquellos que juzgaban sin conocer el trasfondo. Ella los leía con calma, aunque muchos le dolían. Entendió que al decir la verdad no solo liberó su conciencia, sino que también abrió la puerta a opiniones ajenas. Sin embargo, había algo que la sostenía, la certeza de que ya no estaba mintiendo, ni protegiendo una imagen falsa, ni viviendo atrapada en la culpa. En privado, pensaba mucho en Ana Aguilar. Recordaba los primeros años de su matrimonio con Mario, las reuniones familiares, las risas compartidas, los planes que parecían sólidos. Se preguntaba cuántas veces Ana había sentido que algo no estaba bien y había decidido callar por amor, por miedo o por esperanza. Esa idea la atormentaba más que cualquier crítica externa. El dolor de una esposa engañada no se ve desde afuera, reflexionaba, pero se siente en cada gesto. Reconoció que, como madre, muchas veces miró hacia otro lado. No porque aprobara la traición, sino porque no supo cómo enfrentarla. Admitió que el amor materno, cuando no se equilibra con la verdad, puede convertirse en una forma de complicidad silenciosa, y esa comprensión llegó demasiado tarde. Mario ya no estaba, Ana cargaba con sus propias heridas, y ella solo podía asumir su parte con humildad. Y en conversaciones cercanas, confesó que uno de sus mayores temores era que la memoria de su hijo quedara marcada únicamente por sus errores. Por eso insistía en que Mario no fue solo una infidelidad, no fue solo una traición. Fue también un hombre con virtudes, con afectos sinceros, con momentos de bondad que convivieron, de manera dolorosa, con sus fallas. Los seres humanos no somos blancos o negros, decía, somos una mezcla que a veces duele aceptar. Aún así, nunca intentó minimizar el daño causado. Repetía una y otra vez que el amor no justifica el engaño y que el silencio no borra las consecuencias. Para ella, hablar era una forma de responsabilizarse, aunque la responsabilidad llegara tarde. Era su manera de honrar la verdad, incluso cuando esa verdad no la dejaba bien parada. Con el tiempo, empezó a comprender que su confesión también tenía un propósito más amplio. No solo era un desahogo personal, sino un mensaje para otras familias que viven situaciones similares en silencio. Familias que saben, sospechan o intuyen, pero prefieren no intervenir para, no romper, algo que ya está fracturado. El silencio no protege, repetía, solo aplaza el dolor. En las noches, cuando el ruido del día se apagaba, volvía a pensar en su hijo. No desde el reproche, sino desde una tristeza serena. Imaginaba cómo habría sido su reacción al escucharla hablar. Tal vez se habría enojado, tal vez habría negado todo, o quizá, en un escenario distinto, habría agradecido que alguien lo enfrentara a tiempo. Esa pregunta quedará sin respuesta, y ella aprendió a convivir con esa ausencia. Pues la relación con Ana Aguilar, aunque distante, encontró un punto de respeto. No hubo grandes reconciliaciones ni escenas emotivas, pero sí un entendimiento silencioso. Ambas sabían que compartían una pérdida distinta, pero profunda. La madre perdió a un hijo, Ana perdió a un esposo y a la confianza. Ninguna podía ocupar el lugar de la otra, pero ambas entendieron que el dolor no se compara, solo se acompaña desde el respeto. La madre de Mario también habló del cansancio que deja el duelo prolongado. De cómo la tristeza se instala en el cuerpo, en la memoria y en la rutina. De cómo la gente espera que el tiempo lo cure todo, sin entender que hay ausencias que no se sanan, solo se aprenden a cargar. Su confesión no cerró esa herida, pero la hizo más honesta. Hoy, al mirar atrás, sabe que muchos seguirán cuestionando sus palabras. Sabe que habrá quienes la acusen de hablar demasiado tarde y quienes digan que nunca debió hacerlo. Pero ella ya tomó su decisión. Prefirió la verdad incómoda antes que el silencio cómodo. Prefirió la honestidad dolorosa antes que una paz falsa. Y en esa elección, encontró algo que no esperaba, una calma frágil, pero real.
La calma de quien, aun en medio del duelo, decide no mentirse más. Porque a veces, cuando todo se ha perdido, lo único que queda es la verdad. Los rumores crecieron como una ola imposible de detener. Cada palabra dicha por la madre de Mario Pineda se multiplicó en voces ajenas, en interpretaciones, en comentarios que viajaban más rápido que la capacidad de sanar de quienes estaban directamente involucrados. Para Ana Aguilar, escuchar esa confesión no fue un simple impacto mediático, fue un golpe íntimo, profundo, que removió heridas que jamás terminaron de cerrar. No era solo el engaño lo que dolía, sino la certeza de que no estuvo sola en esa mentira, de que alguien más lo sabía y eligió callar. Cuando finalmente se encontraron, no hubo gritos ni reproches exagerados. El dolor se expresó de otra manera, más silenciosa, más pesada. Ana habló con la voz quebrada, con esa mezcla de tristeza y decepción que solo nace cuando el engaño se vuelve colectivo. ¿Por qué me ocultó la verdad?, preguntó sin levantar el tono, pero con una firmeza que atravesaba. Usted sabía, no debió haberme ocultado nada. Esas palabras no buscaban humillar, buscaban respuestas. Buscaban entender por qué, en medio de una familia que decía quererla, nadie tuvo el valor de advertirle. Para Ana, ese silencio fue casi tan doloroso como la traición de su esposo. Porque la convirtió en la última en enterarse, en la más vulnerable, en la que vivía una realidad incompleta mientras otros ya conocían la verdad. La madre de Mario no pudo sostenerle la mirada. Agachó la cabeza, como quien acepta una culpa que ya no tiene cómo justificar. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por vergüenza. Perdóname, hija, dijo finalmente, con una voz cansada, rota. Mi hijo no sabía lo que hacía. No fue una excusa, fue una frase nacida desde el amor y la negación tardía. Una madre hablando desde el corazón, aunque supiera que esas palabras no repararían nada. Ana escuchó en silencio. Su vida seguía siendo triste, no solo por la ausencia de Mario, sino por todo lo que se había derrumbado después. La confianza, los recuerdos, las promesas. Todo estaba manchado por la duda de cuántas veces la miraron sabiendo algo que ella ignoraba. Ese pensamiento la acompañaba día y noche, volviéndose una carga emocional difícil de sostener. No me dolió solo lo que él hizo, respondió ella con lágrimas contenidas. Me dolió sentirme sola en medio de todos. Esa frase quedó suspendida en el aire. Porque ahí estaba el verdadero quiebre, la soledad dentro de la familia, el abandono silencioso, la falta de una verdad que quizá habría cambiado decisiones, caminos, destinos. La madre quiso acercarse, pero se detuvo. Entendió que no todas las heridas permiten un abrazo inmediato. A veces, el perdón necesita distancia. A veces, la comprensión llega, pero no borra el daño. Ella lo aceptó con humildad. Sabía que su arrepentimiento no devolvería el tiempo ni aliviaría del todo el dolor de Ana. Con los días, Ana se volvió más reservada. Los rumores la perseguían, la señalaban, la obligaban a revivir una historia que ya le dolía demasiado. Su tristeza no era escandalosa, era silenciosa, profunda. Aprendió a convivir con la decepción, con la idea de que la verdad siempre llega, pero no siempre a tiempo. Por su parte, la madre de Mario cargaba con una culpa distinta. No solo por lo que cayó, sino por haber subestimado las consecuencias del silencio. Comprendió que proteger a un hijo no significa encubrirlo, y que el amor, cuando se vuelve ciego, también puede hacer daño. Esa lección llegó tarde, pero la marcó para siempre. Ambas mujeres quedaron unidas por una historia que ninguna eligió vivir. No eran enemigas, pero tampoco podían llamarse cercanas. Las unía el dolor, la pérdida y una verdad que, una vez dicha, ya no podía esconderse. Cada una siguió su camino con cicatrices visibles e invisibles, aprendiendo a vivir con lo que quedó. Porque cuando la verdad sale a la luz, no todos encuentran alivio inmediato. Algunos encuentran más preguntas, más tristeza, más silencio. Y aún así, la verdad sigue siendo necesaria. Aunque duela, aunque llegue tarde, aunque no repare lo que se rompió. Esperemos que te guste este video, déjanos tu comentario, adiós.